Declaración pública de líderes y organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, sus familias y o cuidadores o cuidadoras, intérprete de lengua de señas y otros profesionales de apoyo de Colombia, al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales y municipales y otras entidades públicas de todo orden, a toda la sociedad colombiana, a todas las organizaciones de personas con discapacidad, sus familias y o cuidadores, preocupados ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en todo el mundo, de lo cual no ha estado al margen nuestro país, queremos llamar la atención a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general del mayor nivel de vulnerabilidad que las personas con discapacidad enfrentan en esta situación de emergencia, producto de la pandemia global, toda vez que nuevamente son invisibilizadas o no son atendidas de manera oportuna y adecuada a sus necesidades y demandas. Es inaceptable que en las medidas que se han venido tomando por parte del Gobierno nacional, territorial y local, no se haya tomado en cuenta hasta ahora a la población con discapacidad, sus familias y o cuidadores o cuidadoras, con un enfoque diferencial para frenar esta situación pandémica, lo que no solamente expone a un mayor riesgo a este sector de población, sino que hace más gravosa sus condiciones de vida. A lo largo de la historia de Colombia, la población con discapacidad siempre ha estado en desventaja respecto de los avances en el desarrollo social, económico y político del pueblo colombiano, debido a la marginación, la discriminación y el descuido en el trabajo por parte del Estado, en sus diferentes órdenes y autoridades, para dignificar la condición de las personas con discapacidad y sus familias, y porque no se están garantizando los derechos y libertades contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 del 2013, la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad y demás normatividad concordante, complementaria y reglamentaria que afectan directamente los derechos humanos, la dignidad y la calidad de vida de este sector de población tan significativo y numeroso, que según el dato suministrado por el DANE en el 2019, asciende a 3.065.361 personas, dato respecto del cual, aunque hay muchos reparos y que sin embargo es mucho más impactante si contamos sus familias, lo que nos da una cifra de casi 12 millones de personas impactadas por la realidad de la discapacidad en Colombia. Este número tan importante de personas viven en un escenario social, económico y laboral que se caracteriza porque la inmensa mayoría de personas con discapacidad no acceden a niveles educativos superiores ni educación formal, y es mínimo el número de colombianas y colombianos con discapacidad que tienen acceso a un empleo decente en condiciones laborales dignas. Esto mientras la situación de las familias y cuidadores y cuidadoras ni siquiera ha estado establecida mediante algún estudio estadístico y socioeconómico oficial, lo que demuestra que no son beneficiarios de ningún apoyo ni programa social formal por parte del Estado, salvo pequeñas excepciones en algunos municipios del país en los cuales las cuidadoras y cuidadores apenas empiezan a ser tenidos en cuenta en sus necesidades. Pero lamentablemente, aunque existe la denominada Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, en cabeza de Jairo Raúl Klopatowski Gisais, rector del Sistema Nacional de Discapacidad, hasta el momento dicha consejería no ha ejecutado o ha llevado a cabo ninguna acción concreta en favor de la protección de las personas con discapacidad y sus familias, con el agravante que ni asume la responsabilidad de proporcionar ayudas a las familias de las personas con discapacidad, ni lo hace el Ministerio del Interior,
quien por medio de la intervención de la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, quien fue enfática en mencionar las poblaciones que son de competencia para ofrecer unos mercados y ayudas en el contexto de la emergencia por el coronavirus, y dentro de estas poblaciones no incluyó a las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, queremos denunciar ante la opinión pública y las autoridades de control la discriminación que es impuesta a las personas con discapacidad por parte del Gobierno Nacional, y exigimos no solo que sean incluidas en las ayudas y ya planeadas por el Ministerio del Interior, sino que la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad asuma la responsabilidad con esta población, apropie los recursos y los atienda con la dignidad que se merecen, no haciendo colectas con particulares o descargando en las gobernaciones o alcaldías su responsabilidad, como es sabido que se pretende. En este contexto, los líderes y organizaciones de la sociedad civil firmantes de esta declaración expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que han sido afectadas por esta pandemia, sea por el contagio, sea por su condición de alto riesgo o porque debido a la cuarentena no pueden procurarse el sustento del diario, que se consigue en su mayoría mediante labores informales y que en este momento carecen de los medios básicos de subsistencia, que incluya no solamente la alimentación adecuada y el acceso a servicios públicos de calidad, sino en muchos casos el acceso a los servicios médicos y terapéuticos especializados, medicinas, productos de apoyo, insumos médicos y otros elementos fundamentales para la garantía de la salud y la vida digna de muchas de las personas con discapacidad y enfermos del país. Consideramos que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales para frenar la propagación de este virus son necesarias para guardar la vida y la salud de la población. Sin embargo, es inaceptable la dificultad que han tenido las personas con discapacidad para acceder a la información sobre estas medidas, en especial para las personas de las zonas rurales que no cuentan con acceso a Internet ni a redes sociales, y a las personas sordas a quienes se les niega la información en lengua de señas colombianas. En este sentido, exigimos al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales y municipales y a las diferentes entidades públicas que tengan que ver con esta emergencia sanitaria, que de acuerdo a los preceptos establecidos por la Constitución Política de Colombia, la ley en materia de derechos de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores y cuidadoras, los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, relativas a las medidas a tomar para proteger a las personas con discapacidad durante el brote del COVID-19, así como la declaración de la Red de Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastre y Discapacidad de América Latina y el Caribe, que garanticen que, primero, las comunicaciones que se publiquen por medios digitales, tanto para la atención como para la prevención, se realicen en formatos accesibles, lenguaje sencillo y de fácil comprensión, videos con audio, lengua de señas colombiana y subtítulos, texto en formato accesible y audios. Segundo, los medios de comunicación por televisión utilicen intérpretes de lengua de señas, subtítulos en letras grandes y transcripción de todas las comunicaciones para que la información también llegue a las personas con hipoacusia y se describan las imágenes para el acceso a las personas con discapacidad visual. Tercero, se habiliten teléfonos de consulta gratuitos que incluyan no solo atención por voz, sino mensajería de WhatsApp, en textos y para que a través de videollamadas las personas con discapacidad auditiva
puedan comunicarse con intérpretes de lengua de señas colombianas de su municipio o departamento o del nivel nacional para atender sus consultas. Cuarto, se suministren servicios de apoyo psicosocial y jurídico que le permiten a las personas con discapacidad, en especial intelectual y psicosocial, así como a sus familias y o cuidadores o cuidadoras, a manejar la crisis que pueden producir el aislamiento social y la convivencia en dicho aislamiento. Quinto, se atiende de manera prioritaria a las personas con discapacidad, en especial a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y mujeres con discapacidad para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. Sexto, se suministren ayudas económicas en dinero o especie para que las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores o cuidadoras, puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, servicios públicos, medicamentos, productos de apoyo e insumos médicos, ayudas que se hacen imperiosas debido a que la mayoría de las personas con discapacidad no tienen empleo y por lo tanto no estarán percibiendo ningún tipo de ingresos durante la cuarentena, así como sus familiares y o cuidadores o cuidadoras. De persistir la situación de abandono y olvido por parte de los gobernantes, estas numerosas familias se verán enfrentadas a situaciones extremas, poniendo en riesgo su vida, su salud y su dignidad humana. Estas ayudas deben entregarse a las familias de personas con discapacidad, coordinada en lo posible con los representantes de la población con discapacidad en los comités municipales de discapacidad, para asegurar que las ayudas lleguen efectivamente a la población a la cual van destinadas. Lo anterior porque es frecuente que las administraciones municipales no tengan base de datos reales y actualizadas de personas con discapacidad y sus cuidadores o cuidadoras. Séptimo, se atienda de manera prioritaria en medicina general y especializada, así como terapias a domicilio y la provisión de medicamentos, productos de apoyo e insumos médicos por parte de la EPS y la Secretaría de Salud, con un acompañamiento especial por parte del Ministerio Público, Personería y Defensoría del Pueblo, y los entes de control, Procuraduría y Contraloría, así como parte de las veedurías ciudadanas y los consejos territoriales de planeación. Octavo, se dé atención prioritaria en el mismo sentido descrito anteriormente a las personas migrantes con discapacidad y sus familias, en especial a los ciudadanos venezolanos, los habitantes de calle con discapacidad, muchos de ellos son con discapacidad psicosocial, pero además garantizando a aquellas personas casas o albergues de refugio en donde se puedan proteger de un posible contagio con todos los riesgos humanitarios que implica esta realidad. Además, tomar las medidas correspondientes para que no se produzcan situaciones de xenofobia, racismo y discriminación en las condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad de estos grupos poblacionales. Noveno, se conceda la medida sustitutiva de la pena de prisión en centros carcelarios por prisión domiciliaria a las personas con discapacidad, los adultos mayores, personas enfermas y madres gestantes. Décimo, la accesibilidad y los ajustes razonables en educación inclusiva, en la modalidad virtual que actualmente se adelanta, se proporcione, garantizando la prestación del servicio educativo por parte de las profesionales de apoyo, intérpretes de lengua de señas, modelos lingüísticos y tiflólogos, en todos los niveles y modalidades educativas: educación preescolar, básica primaria, media técnica, educación para adultos y jóvenes en extraedad, educación técnica, educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano integral. Asimismo, hacemos un llamado a las personas con discapacidad, sus familias y o cuidadores o cuidadoras.
Tener en cuenta y obedecer las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y local. Que las herramientas de movilidad como silla de ruedas, bastones de apoyo, bastones de orientación y movilidad, caminadores, entre otros, deben ser objeto permanente de una limpieza profunda para que el virus no se fije en estos instrumentos de movilidad con la finalidad de evitar contagios. Que se deben obedecer las recomendaciones estrictas sobre el lavado de manos en todos los casos y en especial cuando se utilizan mal las manos y el sentido del tacto, como es el caso de las personas con discapacidad visual e intelectual. Que establezcan redes de contacto con familiares o grupos de apoyo para recibir una oportuna atención de sus necesidades. Que recurran a los servicios de compras a domicilio o por medio de aplicaciones en las zonas urbanas y en todo caso recurrir a otras personas para adquirir los bienes e insumos que requieran para que puedan recibir en sus domicilios los alimentos que precisan y así evitar salir de sus viviendas para no estar expuestos a contagios. Que tomen en cuenta las recomendaciones sobre la distancia que se debe mantener en las conversaciones con otras personas para no exponerse a contagios. Como líderes y organizaciones de la sociedad del sector poblacional de las personas con discapacidad, sus familias o cuidadores y cuidadoras, representativos a nivel nacional, manifestamos nuestra disposición para apoyar, acompañar y orientar a los gobiernos nacionales, departamentales y locales, municipales, en la forma efectiva de poner en práctica las acciones que se están implementando para que las personas con discapacidad accedan también a las medidas que se están tomando para frenar esta crisis sanitarias ocasionadas por la pandemia del coronavirus COVID-19. Para constancia, firmamos en diferentes municipios de Colombia a los 3 días del mes de abril de 2020.